El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. Es un privilegio estar nuevamente contigo. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a tratar de correlacionar la comida, el ayuno y la política. Así que oremos mientras va el programa para presentarte estos principios bíblicos que afectan la vida cristiana. No te vayas, volvemos en breve. Buenas, aquí estamos en esta tu primera sección de Derecho y Palabra. Como te dije, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de poder llevarte un mensaje de la correlación que existe entre el ayuno, la comida y la política que está afectando al pueblo cristiano, al pueblo creyente. Quiero usar como texto base en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. A veces nosotros hablamos de vino nuevo, odres nuevo, tela nueva en vestido viejo y se nos olvida el contexto de la contestación. Están hablando del ayuno. Los que hemos estudiado un poco la Biblia, asistimos a la iglesia regularmente, prácticamente todos sabemos que la iglesia es la esposa del Cordero. Y el Cordero es Jesucristo y que el Señor viene a buscar su iglesia, el Señor viene a buscar su esposa. Aquí lo que el Señor está diciendo cuando le preguntan por qué los discípulos que están contigo no ayunan. Él dice, pero ¿por qué van a ayunar? Si están en la celebración de la boda, el esposo está presente, el esposo está con ellos, se lo están disfrutando. ¿Por qué tienen que ayunar si caminan conmigo todos los días? Están conmigo. Pero cuando el esposo les sea quitado, o sea, ya está hablando de su crucifixión, entonces ayunarán. Y cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos a Pedro en un proceso donde Dios se les revela y vemos la consistencia del ayuno que Pablo lo explica en sus cartas. Pero el profeta Isaías allá nos dice que hay ayunos que el Señor no escucha. Si es para ganar contienda, si es para ganar debate, si es para ir con el puño, el Señor no lo escucha. No es como aquel que dice yo oro, yo ayuno. El Señor dice cuando tú ayunas lávate la cara, que nadie sepa que tú estás ayunando, o sea, no lo pregones. Pero si es un ayuno congregacional, en la Biblia está los decretos congregacionales y los decretos nacionales de ayuno. Por ejemplo, cuando Jonás predica a Nínive y Nínive proclama un ayuno. O sea, que tenemos que mirar. Pero lo interesante aquí, para que vayas entrando, es que están los fariseos, los discípulos de Juan, y le cuestionan a Jesús y Jesús le dice, ellos no pueden ayunar porque están con el esposo. Y los fariseos y los discípulos de Juan no se dan cuenta quién es Jesucristo, pero ellos ayunaban. Vuelvo otra vez. Los fariseos y los discípulos de Juan no se dan cuenta quién es el esposo, porque le dice, ellos no ayunan porque están con el esposo. Sin embargo, lo que están preguntando por qué ellos no ayunan, poniendo su fe en el ayuno, no se han dado cuenta quién es Jesús. No lo han percibido. No saben quién está frente a ellos, lo ven como un mero maestro. Dice, pero van a venir días que el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Le será quitado.
va a ser separado. Y quiero traer algunos pensamientos sobre esto, porque el ayuno en términos generales es dejar de comer. Porque el cristiano tiene que practicar el ayuno. Pero quiero empezar con Jesús. En el libro de Lucas 4, los versículos 3 al 4, en la tentación de Jesús, los que han estudiado la palabra, que se dedican a esto, nos han enseñado que esas tentaciones son de los principios básicos que Satanás utiliza para desviarnos. Y la palabra nos dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cuando te vayas a desviar, escucharás una voz detrás de ti que te indicará el camino. Y esa voz es la voz del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y cuando ya Jesús tuvo hambre, dice que Satanás le dijo, y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, no te equivoques, cuando sale del bautismo que fue lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto. Ahí en el desierto, Satanás le dice, di estas piedras que se conviertan en pan. Di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo repito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mientras estemos en este cuerpo, necesitamos pan, pero el Señor da un principio. Él está allí resistiendo la tentación. Y una de las tentaciones que tiene que resistir es la necesidad de su cuerpo consumir pan, de alimentarse. Pero si se alimenta por la invitación incorrecta, con la intención incorrecta, con el ánimo incorrecto, podríamos estar desviándonos. Y dice, hay algo más importante en el reino de Dios que la comida física. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y por qué traigo esto, mis amados hermanos? Porque yo no sé si nosotros estamos conscientes que la gula, el descontrol en la comida, la forma de comer, y no estoy diciendo lo que te vas a comer, sino el no poder controlar lo que tú comes, el idolatrar la comida, el tener unas reglas específicas de comida, el no dar gracias a Dios por el alimento que te pone en la mesa, aunque sea un alimento que a tu paladar no le agrada, es algo que la Biblia nos dice que no debemos hacer. El Señor dice que demos gracias en todo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros estamos conscientes que la gula, la glotonería, el comer desmedidamente es pecado. Y si estás consciente que ese tipo de pecado está envuelto en la segunda tentación de Jesús en el desierto, que le ofrece comida. Y Jesús, teniendo hambre, le dice no. O sea, que el Señor nos está diciendo, en este reino que se instaura ahora, la comida física, tu bienestar, tu poder político o económico, Dios está envuelto en esas cosas. Pero lo verdaderamente esencial es la palabra de Dios, es el reino de Dios. Y yo quisiera que nosotros empezáramos a reflexionar y creáramos conciencia. Sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, que la Biblia dice que no juzguemos a nadie en cuanto a lo que come, pero que nosotros tenemos algunos sectores de fe que están presentando que la salvación es basada en lo que tú comes. Y eso no es correcto. Tenemos algunos sectores de fe y algunas iglesias que hacen unas comelatas y unos bacanales en su iglesia, que yo en ocasiones, yo estuve en una iglesia que le dije, mire, pastor, hay que tener cuidado porque fulano tiene esta condición de salud, él tiene presión, este tiene diabetes, aquel tiene una condición que tiene una dieta especial, que Dios ha usado esa dieta especial para mantenerlo vivo y saludable. Y decía, no, eso no importa, por un ratito, eso no es nada. Y yo le miré, o sea, que nosotros traemos los hermanos de la iglesia a darle veneno, porque tenemos que controlar lo que nuestros hermanos enfermos comen. No, hay una falta de control en la forma de alimentarnos, en la generación creyente, en los Estados Unidos y en Puerto Rico, que no le agrada a Dios, y eso es gula. Porque ¿por qué tú tienes que comerte 2, 3 platos? Porque si tú sabes y eres creyente que algo no te lo puedes comer porque te enferma, te lo comes.
¿Por qué tú sabes que si algún alimento no te es saludable, vas y te lo comes? ¿Por qué tú, si sabes que es necesario ayunar, no ayunas? Yo conozco muchos cristianos que no ha hecho un solo ayuno en su vida. Y en la próxima sesión quiero ir a darte algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, porque yo quiero que creemos conciencia que uno de los objetivos del ayuno es vencer nuestros hábitos alimenticios y la glotonería, porque la comida, el vestido, el poder político son uno de los problemas más grandes que la iglesia tiene y que no estamos atendiendo, porque el enemigo le dice a Satanás, le dice al Señor: yo te doy todos estos reinos, todo este poder político, si postrado me adorares. Caminan juntos y te lo voy a probar en nuestra próxima sección en la palabra, lo que sucede cuando la gente viene al Señor solamente por los panes y los peces, y como los discípulos de Juan y los fariseos no han reconocido que allí está el esposo. No te vayas, quédate con nosotros, nos quedan unos minutos, espero que te hayas sacudido un poco y que empieces a pensar por qué tenemos que ayunar. Desata cadenas de impiedad, pero también nos protege de nuestros apetitos carnales. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Volvemos a esta última sesión de tu programa de la comida, el ayuno y la política. Quiero darte algunos ejemplos en la palabra. Esaú tenía hambre y llega y su hermano Jacob está preparando un potaje. La primogenitura en el pueblo de Israel era lo más grande. El primogénito era el que heredaba, se quedaba como jefe de la familia, ¿no? Aunque los otros también recibían, pero él quedaba como jefe de la familia en términos generales, porque el tiempo no nos da para profundizar. Y como tenía hambre, le pide comida a Jacob. Y Jacob le dice: yo te doy un plato de comida si tú me das la primogenitura. Y Esaú, por un plato de comida, por no tener control, rechazó el regalo de la primogenitura que le daba Dios, porque el primogénito es tipo de Jesucristo, primogénito de toda la creación. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? El pueblo de Israel estuvo 400 años bajo el látigo de la esclavitud en Egipto y clamaba a Dios. Dios le manda a un libertador. Y estando en el pueblo, le hace falta alimento. Y el Señor le envía el maná, que es el pan del cielo, y le envía codornices. Y llega un momento que el pueblo empieza a quejarse porque es el mismo menú. ¿Te suena algo? Es el mismo menú. Jesús está alimentando a su pueblo con el mismo menú, pero estamos hablando del pan del cielo, y el pan del cielo es tipo de Jesucristo. Entonces el pueblo se queja y empieza a hablar de los ajos y la cebolla y los guisos de comida que me comí en Egipto, donde estuvo clamando para que Dios lo liberara. Ahora, porque no le gustaba el plato de comida física que tenía delante de sí, estaba añorando volver a la esclavitud para cambiar el sabor de la comida. La respuesta divina, no te voy a decir dónde está para que hagas el trabajo. El Señor les dice: ahora lo vas a comer hasta que te salga por ojo, boca y nariz, porque el rechazo del pan del cielo es un rechazo a Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Ya tienes dos ejemplos.
vender la primogenitura por un plato de comida, rechazar la dieta que Dios te da en el desierto, deseando volver a la esclavitud. Y la respuesta de Dios, Esaú lloró, pero nunca recibió la bendición. Tenemos en el Nuevo Testamento dos milagros de los panes y los peces. Miren, mi gente, hay dos milagros, Jesús los menciona. 5,000 hombres alimentados, que no cuentan mujeres ni niños, y 3,000 personas alimentados, que no cuentan las mujeres ni niños, y Jesús los menciona a los dos. Jesús ve la multitud, tiene compasión de ella, porque no nos equivoquemos, Dios nos va a proveer el alimento de día a día. Dios nos va a cubrir nuestras necesidades, Dios nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios va a dar abundantemente para que nosotros podamos compartir dando de gracia lo que por gracia hemos recibido. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado y estudiemos bien este tema. Jesús multiplica el pan y los peces, pero lo multiplica luego de haber estado enseñando la palabra, hizo milagros, sanidades, liberaciones, enseñó la palabra. Cuando va a mandar la gente a sus casas, como sabe que no hay sitio cerca donde comer, hace el milagro de los pan y los peces. ¿Qué recuerda la gente? ¿Las enseñanzas o lo que se comió? Lo que tú comes, ¿te arrebata la bendición de Dios? ¿Te domina tanto la comida? ¿Te domina tanto tu necesidad física de alimento, hogar, de una política sana, de una economía sana? ¿Te alimenta tanto eso que se te olvidan las enseñanzas de Jesús? Porque lo que está pasando aquí es que este pueblo viene, y ahí viene el contexto político de la enseñanza, a hacer a Jesús rey. Un rey político y un rey militar. Y Jesús se va porque él tiene que seguir predicando el evangelio del reino en otro lugar. Mucha gente hoy en día, y me perdonan, cuando usted los estudia y los analiza, se sienta con ellos, buscan a Jesús por los panes y los peces. Y se olvidan de sus enseñanzas. A la primera crisis, en vez de decir, Señor, yo quiero penetrar, como dice el libro de Efesios, a las inescrutables riquezas que hay en ti, las cuales no tienen fin. Yo quiero conocerte, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero participar de tu multiforme sabiduría, yo quiero entrar a la grandeza de tu amor, tu plenitud que lo llena todo, que jamás me cansaré de tener de ti. En vez de entrar en eso, en ese reino que dice que el que busca ese reino, lo demás será añadido, muchas veces buscamos a Jesús, y no está malo, pero ten cuidado en el orden, para el trabajo, para la casa, para la comida, para la ropa, para lo que tú quieres. El Señor tiene cuidado de ti. Búscalo a Él y todo lo demás te va a ser añadido. El Señor no tiene problema que se lo pidas. Tú pides y el Señor bendice y multiplica y da 100 por 1. Y te da unas reglas de administración que te dice no siembres el dinero, ponlo a generar. Y nos da reglas de cómo utilizar el dinero. Pero cuando, mi amado hermano, la comida es más importante para ti que tu relación con Dios y estás dispuestos a ceder principios de reino, estás dispuesto a no sacrificarte, porque Jesús tenía hambre en el desierto, eran 40 días. Y el enemigo dice, conviértelas en esas piedras, conviértelas en pan. Jesús lo podía hacer. Suena bonito. No, porque el que está dando la orden es Satanás. El periodo no ha terminado, la prueba no ha terminado, el ayuno no ha terminado. Y dice que cuando terminó la prueba, que Jesús vence, los ángeles le servían. Y eso lo tenemos también disponible para la iglesia. Otro ejemplo que te quiero traer, causados por la comida en la iglesia. El primer problema en la iglesia, en el Nuevo Testamento, cuando ya había venido el Pentecostés, fue problema en la mesa. Mira, a esto le dan más, a esto le dan menos, a esto los atienden mejor, a esto no los atienden bien. En los procesos de la comida, ¿qué dicen los apóstoles? El Señor nos llamó a predicar la palabra, no a servir mesas. Entonces, nombran a los diáconos, pero nombran a diáconos comelones.
No, nombra a hombres llenos del Espíritu de Dios para que sirvan la mesa. Y allí surge el ministerio de los diáconos. Fuimos llamados a otra cosa mayor. La comida está causando mucho problema en el reino. Y te traigo este tema porque tienes que verlo. La gula, el comer en exceso, el ser muy chango comiendo, el ser exigente en la comida. Bueno, si tú pagas, tú exiges, pero hay que ser agradecidos con la comida que Dios te da, porque te la dio Dios. Y el Señor dice que demos gracias en todo. Y la pregunta es, mis amados hermanos, el ayuno nos dirige a hacer odres nuevos en nuestra forma de comer. Cuando Jesús resiste la tentación, que tenía hambre, los ángeles le sirven. El ayuno nos lleva a nosotros a romper ataduras de impiedad dentro de nosotros, a romper el control de la necesidad alimenticia sin control sobre su cuerpo. Nos ayuda a limpiarnos, pero los beneficios espirituales son extraordinarios porque la palabra condena la glotonería. Busque, haga su estudio en su casa, Lucas 21:34, Proverbios 23:2, Ezequiel 16:49, Romanos 13:13. Lo repito, Lucas 21:34, Proverbios 23:2, Ezequiel 16:49, Romanos 13:13. Fíjate lo que hace el milagro del pan, de los panes y los peces, los dos milagros, que la gente busca a Jesús para establecerlo como el poder político, y ahí está el error. Jesús no vino a establecer un poder político humano. Jesús vino a establecer su iglesia. Su iglesia es la que predica la multiforme sabiduría de Dios a los principados y los potestades. La iglesia se goza con el esposo porque Jesús es la cabeza de la iglesia. A Jesús lo acusaban de comelón, pero Jesús nunca pecó. Ahí está el balance. No es que no comas bien, no es que no te alimentes bien. Oye, es que tienes que ayunar. Es que tienes que empezar a evaluar si la comida te controla. Si tú tienes que aprender a comer distinto para proteger este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. No te vayas, ya mismo concluimos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y ahora vamos al cierre. Un avivamiento requiere una transformación del odre viejo al nuevo. El proceso del ayuno, el proceso de la búsqueda de Dios, del sacrificio, de nuestra comodidad alimentaria, de satisfacer nuestra forma de comer, libera el alma, liberta la comunión del Espíritu con Dios y empezamos a ser transformados de adentro hacia afuera, porque no solo de pan vivirá el hombre, estamos comenzando a vivir, abriendo un canal de comunicación para que la palabra de Dios crezca en nosotros y comience a transformarnos, porque Jesús dijo, ¿a qué yo vine? Yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde está el énfasis de tu evangelio? ¿Tienes pasión por las almas? Miren, yo contestaba una pregunta en el contexto político y con eso voy a cerrar. Hay una diferencia entre el pensamiento conservador y el pensamiento cristiano.
El pensamiento conservador cree que portándose bien, buenos valores, siendo dietético, todas esas cosas, el derecho a educar a sus hijos, el derecho a la familia, la menos intromisión posible del Estado en tus cosas, eso es más o menos ser conservadores. Pero nos distinguimos del pueblo cristiano porque el pueblo cristiano tiene un principio: por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos sido pecados. Aquí nadie, por ser bueno, es salvo. Todos tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese mensaje tiene que ir acompañado con el poder del Espíritu Santo. Hay que libertar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y convirtiendo la práctica del ayuno y el abandonar la glotonería en parte de nuestra vida cristiana. Espero que esta enseñanza te ayude. Cuando tú vayas a palacio, dice el proverbio, pon cuchillo en tu boca para que la gente vea que aún comiendo tú eres una persona de dominio propio, porque en ti domina el Señor. Y no es que no comas, es que no seas glotón, ayuna. Si algo no te hace bien, no te lo comas, porque estás adorando a Dios con tu cuerpo. Y por favor, no estoy favoreciendo ninguna dieta sobre la otra. Lo que te estoy diciendo es: abre el ojo, que la glotonería es pecado, y fue una de las tentaciones de Jesús en el desierto: es abandona tu propósito por un plato de comida. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.